nuevo programa de las provincias también existe. Al iniciar nuestro programa, rendimos un homenaje al doctor José Galetti, que se desempeñó hasta su fallecimiento en Santa Fe como secretario ejecutivo del Comité Federal de la Hidrovía. Ese comité federal lo hicimos porque yo fui el primer presidente y él fue el representante, yo representaba a Corrientes, y digamos, lo hicimos en Formosa, nació en Formosa. ¿Para qué? Para defender la presencia de las provincias en todo este tema de la hidrovía. Y hoy espero que el tiempo lo fue abandonando, los gobiernos perdieron interés, pero Pepe Galetti siguió con su trabajo de secretario del comité. Yo dejé el tema por otras razones, digamos, me retiré del tráfico fluvial y él siguió con el tema brindando un boletín con noticias hasta el día de su muerte. Nuestros respetos a él, a su familia. Bien, ya que estamos en el tema de la hidrovía, con el recuerdo al doctor José Galetti, volvemos otra vez a hablar del tema de la hidrovía y de los puertos. No puede haber un puerto que no tenga un buen acceso por vía fluvial, por supuesto, y también por vía terrestre, y que tenga, además de tener un buen puerto, tener buen calado para llegar y buenas rutas para llegar, si no hay carga para transportar. Eso es fundamental. Si no hay carga, no hay transporte. Si no hay producción, no hay transporte. ¿De qué se va a transportar? Eso es fundamental. Entonces, para ubicar y para desarrollar un puerto, hay que analizar estos factores. El puerto va a tener buen calado, está en una ruta que transitada por otros buques o con convoyes de empuje, hay carga para transportar, hay caminos que vinculen el puerto con los lugares de producción o un ferrocarril al puerto. Todo eso tiene que analizarse, tiene que tomarse en cuenta y determinar cuál es el puerto más adecuado para sacar la producción de un lugar determinado. Por ejemplo, vamos al caso de Gobernador Virasoro, que ahora está desarrollando una actividad industria forestal muy importante. Ya tenía el establecimiento de Las Marías, que es la productora de té y hierba y té y otros productos más también, pero eso tenía el volumen y digamos de la carga, tenía otro tipo de salida y de transporte y otro mercado también. Ahora, estamos leyendo en los diarios en forma continua de que el puerto de el puerto de Corrientes está por recibir contenedores con destino a la fábrica esta de madera austríaco-belga que va a estar en los alrededores del Gobernador Virasoro. Bien, ¿por qué vienen a Corrientes? Porque acá hay puerto, acá hay agua suficiente y está en la ruta troncal del Alto Paraná. Una vez más tenemos la foto de lo que es la parte del troncal del Alto Paraná, es decir, que comienza allá arriba en el río Paraguay, en Brasil, de Brasil viene bajando, toma Paraguay, hasta que en Paso de la Patria, a la altura de Confluencia, lo que se llama, sigue viaje y recorre ya territorio argentino. Pero ahí no está el puerto de Ituzaingó. El puerto de Ituzaingó está a 200 kilómetros o más de Corrientes, del puerto de Corrientes. Y el puerto de Ituzaingó en estos momentos tiene 3 pies de calado. ¿Por qué? Porque no se draga. Y porque también el hecho del complejo hidroeléctrico que hay de Yacyretá influye en la altura del río. Tal es así
que en Posadas, por ejemplo, hay 12 pies de calado en este momento, y en Ituzaingó hay 3 o 4 pies de calado únicamente, es decir, que retiene el agua. Por eso, cuando el presidente Stroessner autoriza la construcción de la represa de Yacyretá, de los dos países de Paraguay y de Argentina, pide que la Argentina se haga cargo de toda la parte de la defensa de Encarnación, que se iba a inundar porque el agua se iba a retener. Es decir, yendo al caso particular que queremos desarrollar de la navegación de los ríos, vemos de que Posadas tiene 12 pies de calado en este momento y Ituzaingó 3 o 4 pies. Es decir, ¿cómo se va a solucionar esto? Para que el puerto de Ituzaingó tenga su razón de ser. Ahora, también tenemos los caminos suficientes de Virasoro hasta Ituzaingó, y además Ituzaingó está en la ruta troncal, la que viene desde Brasil, de allá arriba, viene desde Brasil, recorriendo todo el río Paraguay hasta digamos, hasta Confluencia. No, está afuera. Es decir, que en un puerto que está mal ubicado, o está bien ubicado para otro tipo para otra época y para otro tipo de navegación. Ahora, tal es así que las previsiones que se están haciendo son de bajarlos, se traen digamos, los contenedores, los containers al puerto de Corrientes, y de acá van a ir por tierra hasta Virasoro, por carretera, ¿no es cierto?, atravesando la ciudad tanto de ida como de vuelta, lo que es un problema que tiene que resolver la ciudad y la provincia, porque no creo que la cantidad de camiones que van a fluir desde Virasoro no provoque un trastorno en el tránsito dentro de la ciudad. Ahora bien, cuando tengamos aclarado este tema del dragado, se está en estos momentos en Asunción del Paraguay, se estuvo reunido en el Mercosur y se habló de la necesidad digamos, de dragado y balizamiento de la red troncal. Es decir, vuelvo a repetir, acá viene el río Paraguay, acá va para el lado ya toma el río Paraná en confluencia. Y el río Paraná, el Alto Paraná está acá, y acá está Ituzaingó. Es decir, que no está. Los bienes, tenemos ahí también una foto de lo que es un tren de empuje. Van a ver ustedes que hay 8, 10, 12 barcazas con un remolcador. Ahora, no va ese remolcador, ese tren de barcazas, pasa de largo por Corrientes. Va a parar ese tren de barcazas para ir a buscar 2, 3, 4 barcazas a Ituzaingó, y yo que conozco algo de la navegación del río, digo que no. Va a haber que traer esas barcazas de Ituzaingó, va a haber que traerlas a la zona de Corrientes, a la zona del red troncal, para que cuando viene el convoy de empuje, acople las barcazas que están en Corrientes, pero no las va a ir a buscar a Ituzaingó. Para eso que el transporte ya se encarece. Si bien el transporte fluvial es mucho más económico que el transporte, digamos, terrestre, ya cuando se lo empieza a mezclar transporte terrestre con transporte fluvial, y no sé cómo son las ecuaciones. Tal vez, en definitiva, tengamos que decir que se puede hacer desde Virasoro, hay que actualizar el tren General Urquiza, hacerlo más eficiente, que trabaje, digamos, a buena velocidad, que tenga buena velocidad, pueda tener buenos transportes, trenes de carga, porque esos contenedores, en vez de ponerlos en un buque, se los puede poner en un vagón de tren, siempre que el tren funcione. En este momento el Urquiza no está funcionando, lo único que funciona es la parte de Posadas a Encarnación, es decir, un tren entre las dos ciudades. Además, el puente de Posadas a Encarnación cortó la navegación del Alto Paraná, allá, digamos, si miramos un mapa, allá
el que iba hasta Puerto de Iguazú arriba, todo eso se cortó porque está el puente de Encarnación Posadas, que impide bajar. Entonces todo esto complica el tema del complejo hidroeléctrico, que están estos días llamando a licitación de un ascensor, de un sistema de ascensores. ¿Para qué? Para subir los buques o bajarlos. Es decir, que no es un tránsito fluido como el que pudo haber habido, sobre todo aguas abajo, en la época en que no teníamos todavía el complejo hidroeléctrico. Necesario, por supuesto, el complejo hidroeléctrico, es más importante que se haya hecho a que se lo haya dejado de hacer para permitir la navegación. Son dos cosas distintas que tenemos que analizar. Ahora bien, lo que sí nos llama la atención que el encargado del puerto de Corrientes, celebra que se descargue en el puerto, las barcazas lleguen hasta el puerto de Corrientes, descarguen los contenedores, y cuando habla de los contenedores del lado que van a venir cargados, habla de apilarlos 3, 4, 5, hasta 5 contenedores, porque no alcanza el radio que tiene el puerto de Corrientes para tantos contenedores. Ahora, ¿aguanta la estructura del puerto de Corrientes 3, 4, 5 contenedores que tienen 50 toneladas o 40 toneladas cada uno? Y no lo sé. Ahora, la otra forma también es dejar una barcaza amarrada en el puerto de Corrientes, y directamente vienen los camiones con la carga, con el contenedor, y lo pasan directamente al buque, a la barcaza que está esperando que venga el tren de barcazas, que venga por la red troncal. Esos son, digamos, las alternativas. Ahora, en este programa vamos a hablar una vez más de la politización del caso Loan con el doctor Jorge Simonetti, y también con el presidente de la Asociación de la Producción, Industria y Comercio de APIC, el señor Augusto Beschetti, que nos va a hablar sobre la situación económica que está pasando la ciudad de Corrientes y la provincia. Vamos a un corte. Ahora comunicarte con la MUNI es más fácil. Llama al 147. Sumamos una nueva línea de atención telefónica directa y gratuita las 24 horas. Podés realizar todo tipo de reclamos sobre servicios municipales, consultas, asesoramiento de gestiones y trámites. También podés requerir info de eventos, turismo y más. Hola, somos el Servicio de Atención Ciudadana de la Municipalidad de Corrientes. ¿En qué te podemos ayudar? Línea 147. Estamos cerca tuyo, Municipalidad de Corrientes. Una vez más tenemos que referirnos al triste caso de Loan. Loan, el niño de 5 años, que no es que desapareció, es una afirmación que venimos trayendo, y en un próximo programa haremos toda una síntesis de lo que hemos ido refiriendo en sucesivos programas, y que lamentablemente se están dando unos con otros, nos están dando la razón. En este tema hoy día se está hablando de la politización del caso Loan. Ahora, yo lo invité al doctor Jorge Simonetti para hablar sobre este tema, pero antes, Jorge, te doy la bienvenida. Gracias, Toto. Quiero exponer cuál es mi impresión sobre esto, y después la discutimos con el doctor Simonetti. Yo creo de que no es que ahora, después de todo lo que está pasando, se está politizando el tema de Loan. No es que el caso de Loan, politizó. Yo creo que los políticos son los que lo politizaron al caso de Loan.
Y voy a los primeros hechos. Patricia Bullrich, tenemos las declaraciones, viene un día, baja en el avión en Goya, como quien en las películas aquellas que veíamos de chicos, venía el mocito a caballo y brum, y le solucionaba los problemas. Patricia Bullrich viene, baja del avión, no le avisa al gobernador, no está el gobernador, va a unos ministros, y dice, vengo a ordenar la investigación. ¿Cómo? La ministra de Seguridad de la Nación viene a ordenar la investigación que hasta ese momento la estaba llevando la provincia. ¿A ordenar qué? Si hay que ordenar es porque algo estaba desordenado. Y empieza con medidas de rastrillaje, y decimos, medidas de rastrillaje después de las 48, 72 horas ya no tenían sentido, porque si alguien se pierde en el monte a las 48, 72 horas, o está muerto, o se lo comieron no sé qué, y por eso es que Patricia dice otra de las cosas que dice Patricia, de que le iban a hacer radiografía a los animales para poder ver si se habían comido o no. Y todos decíamos, en vez de, con el tiempo transcurrido, que en vez de radiografía había que analizar los excrementos, a ver qué es lo que... Una locura. Después termina, vuelve Patricia y aparece la tía con una teoría de que fue un accidente, que aquí, que de allá, y ella dice, es una, digamos, una declaración fuerte y creíble, textual, lo tengo anotado. Es decir, que creyó Patricia de que el accidente que contaba la Laudelina ante un juez incompetente Rubinó, que cuando ella dijo, vengo a querer declarar, mire, vaya a la vereda de enfrente, que esos son los que tienen la jurisdicción. No tomarle declaración, que hasta cierto modo los abogados podemos decir que es una declaración inválida porque está dada en un lugar incompetente, donde habla de un accidente y todo, los mismos beneficiarios de esa posición dijeron que no es cierto y quedó todo. Ahora me llama la atención, Jorge, que en La Nación del domingo sale otra vez un título, hay dos teorías, las del accidente y la del secuestro. El accidente ya está terminado, es un tema que no tiene más sentido seguir hablando de esto. Pero bien, yo creo, y con esto termino esta introducción para escucharlo al doctor Simonetti, yo creo de que el niño está vivo, pero que no está más acá, que se lo sacó, alguien lo sacó, porque así como el bombero no existe, se lo llevó. Ahora, se habla de una organización en Paraguay que tiene conexiones en España y en Alemania, que hay tráfico de niños en el mundo. Eso es una cuestión resabida, que no se la puede combatir, pero que es resabida. Te escuchamos, Jorge. Gracias, Toto. Bueno, este es un caso que vino a cambiar cosas que en lo político, digo, estaban sucediendo en la provincia de Corrientes, ¿no? Es un caso dramático la desaparición de un niño que, en definitiva, digamos, luego de diversas teorías, la más fuerte es que fue, digamos, se trata de un caso de trata, ¿no? Y la trata sabemos que en esta zona se capta, pero se lo lleva a otras partes, digamos, con distintos fines. Hoy por hoy no existe ninguna prueba en concreto, según mi humilde juicio, para condenar, sí quizás para procesar, pero para condenar a ninguno de los implicados. Yo creo, haciendo simplemente un análisis de espectador, de que el meollo está ahí, digamos, ¿no? En los participantes de esa cena y en de ese almuerzo y en algunos personajes de 9 de julio. Pero es muy difícil probar la intervención de los mismos y cuál fue la función de cada uno, porque en un juicio oral, para condenar a alguno no bastan las meras sospechas ni los indicios. Hay que tener no solo los hechos
probados con pruebas indubitables, sino además determinar cuál fue la participación concreta de cada uno de los 8. Sí, no sé, 8, pueden ser 6, pueden ser 2, algunos pueden ser totalmente inocentes, pero la participación concreta de cada ciudadano, así lo establece los principios sagrados del derecho penal. Si no se prueba, la presunción es de inocencia, entonces la carga de la prueba corre por parte del Estado. El Estado tiene que probar y para eso tiene que ser pruebas concretas, no meros indicios. Uno se cansa de escuchar a los periodistas de Buenos Aires que tienen que en primer lugar, por lo menos pusieron de manifiesto toda esta problemática, pero en segundo lugar están haciendo rating con todo esto. Vos sabés, la escuchás los 7 días de la semana, casi las 24 horas, todos los canales hablando de este tema y haciendo teorías y haciendo análisis, etcétera. Es más, yo siempre decía que a las provincias del norte, que son las provincias pobres, y no son provincias pobres porque quieren sus gobernantes o porque quieren sus habitantes, sino porque la conformación geopolítica de la Argentina hizo que las principales industrias se instalaran no solo a través del puerto de Buenos Aires, sino en el cordón ese del centro. Entonces, la pobreza se instaló acá en el norte. Y esa pobreza genera una serie de circunstancias, pero a nosotros nos toman, Corrientes y toda la franja norte del país, nos toman como referencia para hablar mal, es decir, tanto de pobreza, tanto índice de indigencia, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, no se fija que este es un problema del sistema de Argentina, ¿no? Entonces vienen los periodistas de Buenos Aires y nos ponen en ciertos lugares, como nos han puesto ahora, han puesto hablan de la justicia correntina como si fuera la peor justicia. Así es. Cuando ellos en Buenos Aires tienen la justicia más corrupta de la Argentina. Empecemos por Lujo y los cuadernos, ¿no? Exactamente. Y me extraña que un abogado, el abogado mediático que hace de estos casos, yo en un artículo que escribí le llamo el abogado del toco y me voy. Lo pasó con el caso de Cecilia Straczowski, hace su fama, sale 3 o 4 veces en televisión, habla, etcétera, y después desaparece. Entonces, ¿qué es Fernando Burlando? Lamentablemente es así. Ahora parecería que está un poco más implicado, pero siempre hablando de una manera que, digamos, yo no digo que la justicia correntina sea perfecta, pero no es una justicia corrupta, Toto. Estoy hablando siempre en general, y hay sus excepciones, pero no es una justicia corrupta. ¿Que le faltarán elementos? Puede ser. ¿Que no se haya investigado y no se hayan tomado las medidas iniciales del caso rápidamente? Puede ser. Pero no nos olvidemos que la justicia federal y el gobierno nacional, con toda esa superestructura que tiene, que bajaron acá, que drones, que todos los especialistas, etcétera, etcétera, tiene hace más de 30 días la causa en su poder y no ha avanzado 1 milímetro en cuanto a pruebas concretas. Al punto que recién ahora otra vez la jueza federal resuelve hacer un rastrillaje. ¿Qué piensan encontrar? ¿Esqueletos? O no sé. No, pero rastrillajes y se están ya elaborando teoría de teorías, digamos. Ahora lo que se hizo ayer, casualmente, ayer o anteayer, es investigar todas las camionetas blancas. Fíjate vos hasta dónde ahí está perdido la cuestión de que se investiga y se hace un peritaje sobre todas las camionetas blancas. Entonces, yo creo que es un caso a esta altura muy difícil de resolver, no solo porque no se tienen teorías se tienen, pero lo que no se tienen son pruebas o indicios concretos sobre alguno de los que están detenidos, participación concreta. Son todos sospechas, son todos casualidades, uno se pregunta por qué pasó esto, por qué pasó lo otro, pero yo te digo como abogado que no tienen ningún elemento como para que resista a un juicio oral y una condena. Esto significa que lamentablemente
este chico, salvo que exista alguna casualidad o algún que se encuentre en el pajar la aguja, es muy difícil encontrarlo. Y es duro lo que digo, pero es muy difícil encontrarlo. Así que, y para colmo, que vos me hablaste sobre la politización del caso, yo creo que siempre en estos casos que son tan duros la politización se da, aun cuando el tema no esté relacionado con el poder. Creo que el caso María Soledad Morales sí estaban relacionados con el poder porque eran los hijos de algunos funcionarios los que estaban sospechados de cometer el delito. Pero en este caso no estaba relacionado con el poder hasta que nació la teoría del accidente. Bien, ¿me permitís? Sí. Cuando yo digo la politización, me estoy refiriendo a que Patricia Bullrich viene acá unos días antes de la asamblea del PRO, del partido de Macri, en la que se iba a discutir si iba a ser Macri el que ponía al presidente de la asamblea o si el presidente de la asamblea de PRO iba a ser Patricia. Entonces Patricia viene acá unos días antes, así lo veo, y quiere que en 48 horas soluciona y con eso se lleva una alforja y dice, acá estoy yo, resolví el caso de Loan, y con eso pretendía doblegarlo a Macri con ese triunfo, por un lado. Por el otro lado, Valdés tiene ahora en octubre elecciones internas del radicalismo, donde pretende ser presidente del Partido Radical de Corrientes. Entonces también ahora apareció, él se enganchó en esa teoría que viene extraída de los pelos de que un senador está metido en un llamado con abogado de esquina que lo traen en el auto a Corrientes, que de madrugada hacen una declaración en un juez incompetente, que el gobernador dice que ve por televisión a la mañana y entonces se prende en la teoría de Bullrich. Bueno, y cuando se habla de los caranchos ¿dónde están? ¿Con la gente viva, con los procesos vivos? No, son con los muertos. Entonces si el señor, el gobernador de Corrientes, Valdés, dice que están los caranchos y metiéndose detrás de este tema, ¿qué nos está diciendo? ¿Que él está fuera de juego y que los caranchos vienen a buscarlo a él? Yo creo que el gobernador, insisto una vez más, no tiene nada que ver con el secuestro de Loan, absolutamente, que ha sido reacciones tardías, ineptitudes, que tuvo que desvestir un santo para vestir otro, sacar un diputado nacional con 3 años más de mandato, un diputado que en esta legislatura nacional vale oro, porque las cosas se resuelven por el voto de un diputado y no tiene otro más que poner que traerlo para ministro de Justicia. Y recién ahora se dan cuenta que hay que limpiar toda la policía. Bien, esa es una interpretación de la cual yo me hago responsable. El doctor Simonetti tendrá su posición distinta. Tengo una posición, no sé si distinta, pero a mí me parece dos cosas, digamos, ¿no? Que en general la política se aprovecha, la política es la actividad más dura, ¿no? Si uno ve al adversario que renguea, trata de tumbarlo. Esa es la verdad. Así es la política. Y sobre todo cuando se tratan de adversarios internos, ¿no? Se buscan todas las... En este caso, digamos, se mezcló con la interna radical, que se define en octubre, y tanto es así que salieron cosas que no tienen nada que ver con el hecho en concreto, ni con los funcionarios, como es el caso del padre del gobernador, que nada tiene que ver en este tema, y esa es una mezcla lamentable y que no corresponde. Pero sí digo que a este gobierno le está faltando claridad, y al decir gobierno hablo de no solo del gobernador, sino de funcionarios altos que deben aclarar su situación.
Si vos sos inocente, Toto, de las cosas que se acusan, de haber creado pruebas, de haber introducido una teoría del accidente para confundir, de ser copartícipe, donde hay un abogado, donde hay un senador en ejercicio, donde ahí se le acusa también de haber participado al secretario del gobernador, etc. Y ahora el cura también entró en el baile. Y bueno, el cura, ese no sabía. ¿Qué hace el que es inocente primero y sobre todo porque esto afecta a la política? Presentarse y decir, señores, acá estoy, ¿qué quieren? Digo tal cosa, que pregunten, estoy a su disposición. Por más fueros que tengan. Pero totalmente. Y sin embargo está haciendo absolutamente al revés. Lo cual sin duda alienta la teoría de la intromisión política en esto del accidente. Yo creo que debería, y para mí ahí se equivoca el gobierno, tiene que presentarse así, digamos, con las manos limpias, demostrar sus manos limpias ante el juzgado. Si no, estas teorías se van a seguir alimentando. Ahora esto, ¿cuánto incidirá en la interna de octubre y en las generales del año que viene? Uno no sabe, porque Corrientes es una provincia altamente dependiente del dinero del Estado. Entonces, como esta administración, así como las administraciones anteriores del radicalismo, fueron administraciones ordenadas, donde de gran equilibrio fiscal, cumplidora de sus obligaciones, tanto salariales como la de los servicios, cuando el ciudadano va a meter su voto, y hablo de las generales, quiere asegurarse de seguir, aunque sea poco, porque los sueldos son bajos, seguir cobrando como hasta ahora, en términos. Un caso que en ese momento, dentro de un año, cuando sean las generales, no sé, no digo que esté olvidado, pero ya haya bajado un poco la espuma del caso, hará que, bueno, que se piense 3 veces, y no sé si esto lo va a dañar al candidato que sea ganador de la interna radical, que puede ser un candidato designado por Valdés. Así que, pero lo que primero hay que reclamar es transparencia al gobierno. Ese es un tema fundamental. Sí, ahora el diario Norte de hoy, Norte de Corrientes, se habla de que por qué el cura dio alojamiento al comisario Maciel. Y esto le da pie a comentarios de servicio doméstico. Sí. Que traen algunas combinaciones entre el cura y el comisario. No entramos en ese tema, pero sí llama toda la atención de lo que está pasando en este tema. Ahora, volviendo al tema de Patricia, que a mí me sorprendió cuando salió de que había sido montonera en su juventud, hay cosas que no se olvidan. Perdió la asamblea y ya hace declaraciones que el PRO ya está, digamos, integrado a la Libertad Avanza. A la Libertad Avanza. Entonces, uno se pierde en esto. Uno se pierde, y los responsables, si es que esto esté politizado, son los mismos políticos. Si no, tal vez hubiéramos tenido otras soluciones. Bien, Jorge, seguimos tus artículos con mucho interés, y que afortunadamente, por una parte, no se dedican exclusivamente al caso Loan, porque no es lo único que pasa. Ya este caso tapó el tema de los cuadernos, tapó el tema de las relaciones exteriores, el problema de los jugadores de fútbol. Los problemas económicos. Los problemas económicos. Y los jugadores de fútbol no estaban jugando contra Francia, le ganaron a Colombia. ¿A qué sacan cuestiones raciales de hace 4 años? O de que ahora, y yo como judío censuro que se lo critique a la gente de color, a los negros, diciendo cómo corresponde. Porque mañana van a salir cantando algo contra los judíos, que no es una cosa tan rara en nuestro país y en el mundo. Entonces hay que condenar, y hizo bien Toto, yo creo que en ese caso
en Europa está mucho más arraigado la lucha contra el racismo. Acá o no tenemos racismo o no tenemos el racismo, la práctica del racismo con la potencia que se tiene en Europa. Entonces, los cantos de la tribuna siempre generalmente son agresivos contra el contrario deportivo, ¿no? Es decir, si yo soy de Boca, si estoy en la tribuna de Boca seguramente le dedicaré algún canto agresivo a los de River, ¿no? Tanto es así que los de River hacia los de Boca hay algunos cantos racistas. Sí, pero no me ocupa Atlanta que está afuera. Claro, pero hay unos cantos racistas, pero no tienen el sentido de discriminación como hay en Europa, que sí, verdaderamente hay discriminación. Entonces, lo de la tribuna, que quede en la tribuna, o si se le da importancia, que se le dé la importancia que tienen, no introducirlo como una cuestión de gobierno fundamental y que merezca el pronunciamiento encima destemplado. Y ahí agrego que me sorprendió que Villarruel haya sacado ese tuit patriotero, porque una cosa el patriotismo y otra cosa el patrioterismo, mezcla de patria y patoterismo. Entonces hay que darle la importancia de las cosas. Tuvo que haberse perdido en lo que es, en lo poco importante que es, ¿no? Más aún cuando el jugador simplemente, el jugador hizo lo que tenía que hacer, metió la pata, pidió disculpas, señores, y listo, terminó. Y se lo sanciona, que se lo sancione en el ámbito deportivo de su liga, etcétera. Pero ¿qué se va a meter el país en un tema que no es importante para el funcionamiento ni de sus relaciones exteriores? Nosotros le dimos la sobreactuación y la sobreexposición hacia el mundo. Sí, y ahí surge otra vez, fue un motivo para que Karina y el Mondino demuestren que están en posiciones distintas, y es la lucha de la vicepresidenta. Karina y Villarruel. Es claro, la vicepresidenta y demás. Ahora, el jugador que hizo estas manifestaciones, que firmó y demás, juega en Inglaterra, en Chelsea, sí, y ahí le están por hacer un sumario. Está bien, él acepta el sumario, claro. Pidió disculpas, salió un video donde él, a un chico de color, digamos, es muy cariñosamente lo trata, está con su madre, etcétera. Es simplemente un canto de tribuna, sí, producto del festejo, nada más. Todo esto se mezcla con que ahora la candidata a presidenta de los Estados Unidos, digamos, es una afroamericana, es decir, que tiene sangre también africana. Todo esto nos lleva a que se quiso aprovechar. Cualquier cosa se está aprovechando para las políticas internas y las peleas de unos contra otros, y esto no le hace bien al país cuando tenemos que afrontar problemas económicos muy, muy serios y soluciones, como que el caso es, y estamos entrando en el tema de nuestro invitado de hoy también, el presidente de APIC, el tema de una planta que va a transformar el gas en líquido, que se está discutiendo desde hace años si va a ser en provincia de Buenos Aires o si va a ser en Río Negro, y el país con eso pierde plata año tras año, de momento a momento. Sí. Bien, Jorge, muchas gracias por tu presencia. No, gracias a vos, Toto, por invitarme. Seguiremos de cerca este asunto. Perfecto, gracias. Ahora comunicarte con la MUNI es más fácil. Llama al 147. Sumamos una nueva línea de atención telefónica directa y gratuita las 24 horas. Podés realizar todo tipo de reclamos sobre servicios municipales, consultas, asesoramiento de gestiones y trámites. También podés requerir info de eventos, turismo y más. Hola, somos el Servicio de Atención Ciudadana de la Municipalidad de Corrientes. ¿En qué te podemos ayudar? Línea 147. Estamos cerca tuyo, Municipalidad de Corrientes. Estamos con el contador Augusto Masochi, que es el presidente de APIC, la Asociación de la Producción, Industria y Comercio de Corrientes. Una de las instituciones más antiguas
de la provincia que se ha ocupado siempre de los temas económicos, ya sea de las grandes empresas o de las pequeñas. Después la evolución y el paso de los tiempos la ha ido centrando a pique, en mi criterio, que ha ido más al comercio minorista, a la situación económica de las pequeñas empresas. Bienvenido, Augusto, a nuestro programa y gracias. Que hiciéramos hacer conocer a nuestra audiencia cuál es tu impresión sobre la actual situación económica del país y que trasluce la provincia, porque no puede haber una situación económica de desarrollo en la provincia si el país no brinda las garantías suficientes para que haya inversiones. ¿No? Te escuchamos. Bueno, gracias por la invitación. Buenas tardes. Bueno, como todo el mundo sabe, el tema, yo lo que puedo hablar es la microeconomía, que es lo que me compete a nuestra Cámara, que es el comercio minorista. Según el último dato que tenemos del CAME, Cámara Argentina de Comercio, en junio la caída fue del 19, casi el 20% interanual en relación al mismo periodo junio del año pasado. Es decir, sigue la inflación, hay recesión y por lo tanto el consumo interno está muy disminuido y eso afecta al comercio, pero lo mismo, hubo un buen repunte hasta el Día del Padre, que fue lo que sabíamos, pero después que pasa el Día del Padre se mesetaron las ventas y bueno, hay distintos tipos de preocupaciones de distintas cosas que nos dicen las pymes que nos acercan para tratar de mejorar la situación. O sea, dentro de todo hay actividad comercial, se continúa trabajando, los negocios están abiertos, pero cada vez cuesta más por distintos factores. Sí. Ahora dice que la semana del chocolate también ayudó y digamos los días estos de vacaciones de invierno, pero no puede estar una economía sana, fuerte, pendiente de la semana del chocolate, del Día del Padre, claro, o de las vacaciones, sino que son 12 meses que hay que cubrir. Ahora, estas medidas que vos señalabas que se prevé un aumento de la inflación para el mes de junio. No tenemos datos, o sea, el tema es que no tanto la inflación, sino porque tienen los números de la macro controlados y al haber escasez de peso en el mercado y no haber emisión monetaria por parte del Banco Central, los precios están estables. El tema es que baja el consumo. La gente tiene el salario real perdió valor de compra y la gente cambia su metodología. Antes de hacer las compras minoristas, ahora pasaron a ser mayoristas, o sea, en vez de ir a los super van a los mayoristas porque tienen mejor precio, tienen descuento, compran hasta 3 unidades, se juntan la familia, buscan las segundas, terceras marcas, están cambiando el hábito de consumo y cosa que antes no se veía, que nos cuentan comprar medicamentos o cosas de farmacia con tarjetas, que antes no era así. Antes uno iba y compraba lo que necesitaba, ahora trata de utilizar al máximo el tema de cuota. También se usó muchísimo el tema de cuota simple. Está variando el consumo y esperando medidas para la micro para que mejore, no solo Corrientes, sino todo el país, que es el deseo que tenemos, que hasta ahora dentro de todo nuestra provincia es ordenada y tenemos los pagos al día, que eso ayuda a sostener en cierta forma la actividad comercial. Pero los costos también han aumentado mucho, los alquileres, los gastos fijos, o sea, es un combo de cosas. Está bien que el comerciante tiene años de experiencia en ese tipo de crisis, pero esperando que mejore, ¿no es cierto? Que hasta ahora no vemos. Ahora, indudablemente que en estos momentos la gente trata de ahorrar algo, sí, porque no sabe qué va a pasar el mes que viene. Y entonces ahí vamos. Ahora el consejo que da el ministro de Economía, de que hay que vender los dólares para comprar pesos, bueno, eso es para el que tenga los dólares guardados, claro, ¿no es cierto? Claro. Bien, lo que no vemos un dólar de hace muchos años, entonces ¿de qué vamos a cambiar? Ahora, ahí tenemos una fotografía nosotros que yo saqué. Fui al banco a cobrar mi jubilación, sí, y me dieron billetes de 10.000 pesos de numeración corrida. Entonces, ¿de qué paralización de emisión estamos hablando? A lo mejor eran billetes que estaban acumulados y que recién no la luz larga. Después hay
en China se mandaron a hacer billetes de 20.000. ¿Por qué se manda a China? No se tiene. Es decir, que hay algunas medidas contradictorias por parte del gobierno nacional que hace que la gente esté temerosa de invertir y más bien de ir ahorrando, ¿no es cierto? A lo que pueda, aquel que pueda ahorrar. Aquel que pueda tener, sí. El tema es que al no bajarse de arriba medidas claras, crean incertidumbre, la gente está esperando, siempre hay, ahora bueno, hay otros casos, pero que son conocidos, digamos, que por ahí desvían la atención, pero en parte de la economía, pero estamos esperando medidas de arriba hacia abajo, porque a ellos les interesa mucho el mercado, la parte financiera o la macroeconomía, pero la microeconomía, las pymes, hay 2 o 3 proyectos de ley para pymes que están estancados, que no se tratan, que eso haría muy bien para tratar de reactivar la pequeña empresa, que es lo que más mueve, sobre todo el comercio, es lo que más mueve en cuanto a empleo formal y capacitación de los colaboradores, de los empleados. Se dice que ha aumentado mucho el tema del cruce desde Posadas a Encarnación, sí, en busca de sí, artículos más baratos, ¿no es cierto? Sí, esas son cosas estacionales, pero ahora me informan gente amiga de las cámaras de comercio de Posada que se ve ese movimiento también. Y a otros, por ejemplo acá cerca nomás no hace falta esa Posada, Paso de la Patria o distintas localidades que son con centros fronterizos, también nos dicen que vienen a buscar algunos productos de consumo masivo de alimentos. Ahora, de las microempresas, digamos, sí, o de los negocios que sí, tienen, que atendidos por la familia y familiares, digamos, son los que más están sufriendo en estos momentos la situación de recesión. Una cuestión que el gobierno nacional tiene que poner atención. Se tiene mucha esperanza y se dice que ya pasaron los 6 meses de aprendizaje, digamos, de claro, poner las cosas. Ajuste. Está la ley de bases y ahora esperemos que en este segundo semestre las cosas puedan cambiar. Todos queremos, aclaremos una cosa, por lo menos creo que es el sentimiento mutuo de todos, de que todos queremos que el gobierno triunfe con sus teorías, no queremos que fracase, porque un fracaso es volver otra vez la cosa para atrás, sí, empezar de nuevo. Ahora, si no se pone el empeño necesario y se terminan con las internas dentro del mismo gobierno, es muy difícil que puedan desarrollarse las primeras ideas de la ley de base, ¿no es cierto? Nosotros estamos esperando, como te decía, medidas. El comerciante, el pequeño pyme está esperando y apoya cualquier medida que pueda valorar, fomentar el comercio. Nosotros lo que nos piden mucho es la baja de impuestos por la presión impositiva, que se toquen ese tipo de temas, de qué forma facilitar también la parte de dinero virtual, la falta de efectivo. Después otro tema que nos interesa mucho es el tema de estafas virtuales, que recomendamos, hacemos cursos y capacitaciones sobre eso. Hay que tener mucho cuidado, los pagos virtuales, las compras, etcétera, ver medios que sean eficientes para realizar la parte comercial. Y también en base a eso damos cursos gratuitos. Déjame pasar el dato a la siesta, el horario que el comercio está cerrado, para que los chicos y chicas que están en Corrientes puedan capacitarse y ver las nuevas formas de comercializar. O sea, cómo fue cambiando y variando a través del tiempo, a través de los nuevos medios digitales, ¿no es cierto? Pero, ya te digo, esperando medidas para tratar de que mejore. Mientras tanto, el comerciante apoya y acompaña al gobierno que esté, pero necesitamos medidas urgentes para aumentar el consumo interno, sobre todo. Claro, si no hay consumo, no hay ventas. Claro. Ese tema, y para que haya consumo tiene que haber salarios adecuados o también ingresos adecuados en la población, ya sean sueldos activos o pasivos, o lo que cualquiera sea, o la remuneración misma de un empleado que rinda para poder sí llevar una vida. Ahora, cuando se hace la comparación entre este cuatrimestre con el cuatrimestre del año pasado, digamos, en mi criterio no se tiene que tomar número contra número, porque en el año pasado había una determinada política que era la de distribución y que aumentaba el déficit fiscal y no interesaba. Entonces ahora cuando se empieza a ajustar, entonces
surge esa diferencia, es decir, que hay menos consumo, que menos demanda de la gente, ¿no es cierto? Ahora, APIC tiene contacto con otras organizaciones similares de la provincia o del país. Sí, estamos con cámaras provinciales, la FECOR, que se ocupa más de temas provinciales, ya sea la parte de puertos, los puentes, ese tipo de cosas que también apoyamos para incentivar, siempre estamos con ellos. Y después a nivel nacional con CAME y la CAC, la Cámara Argentina de Comercio, y la Cámara de la Mediana Empresa, que son los que nos asisten para los cursos de capacitación y gratuitos, por supuesto, que damos, que pueden estar en la página de apic.org.ar, y los jóvenes pueden ver los cursos que hay. Y también tratamos de siempre tener relaciones y tratar de ver de qué forma el Consejo de Desarrollo Social, etcétera, con ministros de la producción, secretarios, comercio, para ver de qué forma podemos colaborar y ayudar para que las cosas se den normalmente. Tenemos en realidad relaciones, pero nos ocupamos prácticamente más específicamente al comercio de Corrientes Capital, pero tenemos relaciones con todas las cámaras provinciales también. Ahora, ¿se nota que alguna diferencia a favor o en contra entre Corrientes y el resto de las otras provincias? Porque, por ejemplo, La Rioja emitió un vale, yo tengo todavía en mi cartera, un vale de impulso cuando era de Dacunda, digamos, un vale de compra. Un vale, ya el pobre ya está, dice así: Supermercados Impulso, Dacunda Hermanos, Sociedad Anónima, 2 pesos, fíjense, 2 pesos, validez hasta el 2004. Fíjate que... Sí, me acuerdo, que cambiaban por peso los empleados del supermercado. O cuando uno iba a hacer una compra y había un vuelto, te daban el vuelto con el vale. Bueno, ahora, el vale te lo recibían a su valor para comprar mercaderías ahí. Ahora, si lo llevabas a Iñiguez, por ejemplo, si existía en aquel entonces, era y Iñiguez no te lo recibía. Una cuasi moneda sería, digamos. Es una cuasi moneda, que es lo que ha hecho La Rioja, y que la están recibiendo con un descuento. Es decir, que no tiene el 1 a 1 que pretendió el gobierno. Ahora, eso también hay que hacer notar, que en Corrientes la economía no ha hecho necesario tomar estas medidas. No, por suerte no. No, emisión de cuasi moneda no. Ya vimos en el pasado lo que pasó con los famosos Secacor y la pérdida de valor del dinero. Bueno, que también fue otro tema de discusión en APIC. ¿Qué hacíamos con los Secacor? Me acuerdo hace unos años. Ahora, ¿ustedes las reuniones las tienen semanalmente, mensualmente? Sí, ahora estamos conectados virtualmente y cada 15 días sí hacemos reuniones presenciales que nos exige la ISJ, y hacemos las reuniones mensuales. Y después, de acuerdo al tema, otro tema también importante que tenemos en la capital, el tema de la seguridad en los comercios, en la parte de las averías, ese tipo de cosas, que por ahí surge algún tipo de problema. Entonces nos juntamos a la mañana y tomamos contacto para ver en qué forma podemos ayudar al pequeño comercio que fue afectado por algún tipo de robo o el tipo de cosas, y ver de qué forma podemos dar una mano también con las habilitaciones comerciales, etcétera. Eso, estamos muy en contacto con la municipalidad local. Ahora, ¿hay muchos problemas de seguridad, de robo en el comercio chico? Por suerte, ya el tema más picante eran las mecheras en la parte de los comercios. Eso se paró porque hay mucha vigilancia, y es por periodo, o sea, van cambiando. Se hicieron entre todo el grupo de comercio un grupo de WhatsApp que es muy común para avisar cuando veían algún tipo de movimiento extraño. Entonces todo eso hizo a que mudaran de ciudad, porque van mudando al ver que aumentan la seguridad, van mudando o cambian de fisonomía, etcétera, porque se especializan en eso, digamos, ¿no es cierto? Pero eso bajó bastante. Lo que sí vemos en la parte de las avenidas fuera del centro, digamos, que hubo algunos arrebatos o robo a pequeños comercios, pero no es mucho, digamos. No es alarmante. No, digamos, no sería habitual porque está mal, pobre, a cualquier comercio que afecte su tarea, pero
pero no hay casos masivos de robo. No, por suerte no. Bueno, ese es un signo positivo para la inversión también. Porque Sí, digamos, es una ciudad segura todavía. Corrientes no, hay inseguridad como en todos lados, pero no es un factor malo. Ahora, digamos, el aspecto impositivo municipal está haciendo influencia mucho dentro del desarrollo del comercio pequeño o el chico. Sí, hay inconvenientes como en todo, pero hay una relación fluida. Tratamos de, por ejemplo, cuando hay que abrir un nuevo comercio, la segunda o tercera línea de la municipalidad, que son toda gente joven que puso el intendente, tenemos buena relación con nosotros, así que tratamos de evacuar pruebas, por ejemplo, el tema de cartelería, el tema de sacar los residuos a tal o tal hora, o sea, la habilitación comercial, la famosa también, que ahora se trata de agilizar. Y tratamos de hacer un vínculo entre el comercio y la municipalidad para que sea rápido y darle fluidez, digamos. Pero hasta ahora siempre nos aceptaron, nos reciben y aceptan nuestras quejas o sugerencias, digamos. Ahora hay que destacar algo que hace la municipalidad vinculada con el tema de seguridad. La ciudad está muy iluminada. Sí. Digamos, días pasados, por excepción, salí de noche y la costanera y la ciudad estaba muy bien iluminada, digamos. Eso es un factor también, la iluminación de las calles y demás, un factor de seguridad para el comercio y para uno mismo en forma individual, ¿no es cierto? Pero bien, Augusto, esperamos que la situación económica se pueda afirmar, que terminen las discusiones internas en el tema económico, tratándose de este tramo contigo. Después tenemos otros otros temas, porque la entrada de Sturzenegger, que en su momento era contrario a mi tocayo Toto Caputo, digamos, se enfrentaban. Ahora qué hacen, que es un problema. Bien, te agradezco el tiempo que nos has dedicado. Por favor. Y quiero que le transmitas una impresión de esperanza o de... Sí, el comercio y APIC está a la ayuda y esperando que las cosas mejoren. Hay que seguir con la actividad, hay que tratar de aguantar y ayudar y formar a los colaboradores y esperar que las cosas mejoren y que de arriba vean y que salga una ley PYME para proteger a la pequeña y mediana empresa, que es sostén de la economía en gran parte del país. Y que tiene que dar trabajo a mucha gente. Exacto. Bien, muchas gracias. No, gracias a vos por la invitación, muy amable. Y seguimos con el programa. Ahora comunicarte con la MUNI es más fácil. Llama al 147. Sumamos una nueva línea de atención telefónica directa y gratuita las 24 horas. Podés realizar todo tipo de reclamos sobre servicios municipales, consultas, asesoramiento de gestiones y trámites. También podés requerir info de eventos, turismo y más. Hola, somos el Servicio de Atención Ciudadana de la Municipalidad de Corrientes. ¿En qué te podemos ayudar? Línea 147. Estamos cerca tuyo, Municipalidad de Corrientes. En varias oportunidades hablamos de la conexión Atlántico-Pacífico, partiendo, y lo estábamos viendo en el mapa, desde Puerto Alegre hasta La Serena en Chile, pasando, digamos, por los puentes que nos unen con Brasil, la provincia de Corrientes, después Santa Fe, también Córdoba, La Rioja y San Juan. Pero no somos los únicos que estamos preocupados, ya desde hace tiempo está marcado eso en el mapa, lo que nos estamos ocupando de esto. Nos llega la información que la República de Chile y del Paraguay se comprometieron a impulsar el corredor vial bioceánico. Yo no veo en el mapa la posibilidad de que hacer una conexión entre Chile y Paraguay sin pasar por la Argentina. Es decir, Brasil puede ir Brasil hasta Paraguay, pero después de Paraguay
a Chile tienen que pasar necesariamente por la Argentina. Y dice así la información que nos arriba el doctor Acosta Mur. Los presidentes de Paraguay, Santiago Peña, y Chile, Gabriel Boric, se comprometieron a impulsar el proyecto del corredor vial bioceánico que conectará al sur brasileño sobre el Atlántico con los puertos chilenos en el Pacífico. Este objetivo se puso en común en el marco de una reunión realizada en Paraguay entre los presidentes de Chile y de Paraguay. Y es lo que estamos marcando nosotros, el sur de Brasil, señor director, el sur de Brasil, llegando a Goya Reconquista, está marcado ahí, un puente Goya Reconquista, y continuar hasta terminar en la costa chilena. Bien, será hasta nuestro próximo programa en que seguiremos con estos temas que consideramos que son de interés para todos.